Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Iniciamos la unidad 10 correspondiente al tiempo histórico de la división y guerras entre los reinos. Esta unidad está formada por 3 clases. Comenzamos hoy con la lección número 46, presentando los acontecimientos de Roboam en Judá y Jeroboam en Israel. Eventos ocurridos después de la muerte de Salomón, utilizando como texto básico el primer libro de los Reyes, capítulo 12, desde el verso 1 al capítulo 14, verso 31. Relato también registrado en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 10, verso 1 al capítulo 12, verso 16. Cuando pensamos en decisiones que han cambiado el rumbo de la historia, entendemos que las decisiones que necesitamos tomar hoy impactan nuestro futuro y también el de nuestra familia, nuestro entorno y aún más allá. Dependiendo de la importancia que tendrá nuestra decisión, muchas veces necesitamos pedir ayuda y reflexionar acerca de preguntas tales como: ¿cuándo necesito solicitar un consejo? ¿Cómo decidir si necesito un consejo? ¿A quién debo solicitar un consejo? ¿A qué escucharemos? ¿Seguiré el consejo? Por otro lado, los consejeros proveen diferentes puntos de vista con base en sus experiencias y conocimiento. Frecuentemente, el consejero espera que sus consejos sean no solo apreciados, sino también seguidos. Sin embargo, esto no necesariamente ocurre. Un buen consejero puede ofrecer su experiencia de manera que sea útil para informar a la persona acerca de la decisión. Comparte lo que sabe acerca de las diferentes opciones. Ciertamente es importante a quién pedimos consejo. Sin embargo, la decisión siempre será nuestra, así como también las consecuencias de la misma. Por ello, debemos ganar sabiduría y ejercitarnos en este proceso que muchas veces pasa desapercibido en el dinamismo de nuestro día a día. El estudio panorámico del contexto de la lección permite identificar la primera fuente literaria de la era del reino dividido, registrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versos 29 al 39, en la que se anunciaba la división del reino y la entrega de la parte mayor a Jeroboam. Desde los comienzos de la monarquía hubo tensión entre las tribus. Por lo tanto, la profecía acerca de una posible división tenía antecedentes históricos. Roboam sucedió a su padre Salomón al frente del reino. Creció con el ejemplo de los excesos de su padre y también en conocimiento de los consultores del rey, quienes guiaban a tomar decisiones para el bien común. La muerte de Salomón constituyó la conclusión de la unidad del reino del imperio de David, dividiéndose en 2, comúnmente conocidos y diferenciados por los apelativos de norte y sur. Este último designa el estado más pequeño gobernado por la dinastía de David desde su capital en Jerusalén hasta el año 586 a.C. El reino del norte designa las tribus disidentes, agrupaba las tribus del norte y del centro. Este reino duró hasta el año 722 a.C. Las designaciones bíblicas comunes para estos dos reinos son Israel y Judá. Israel usualmente aplicada al reino del norte, mientras que Judá se refiere al reino del sur. Recordar que originalmente el nombre de Israel fue dado a Jacob. Durante toda su vida fue ya aplicado a sus hijos, y siempre desde entonces cualquier descendiente de Jacob ha sido referido como un israelita.
Desde los tiempos patriarcales, Israel ha especificado la totalidad de la nación hebrea. Esta designación prevaleció durante la monarquía de David y Salomón. Otro apelativo para el reino del norte es Efraín. Aunque este nombre es originalmente dado a uno de los hijos de José, designa específicamente a la tribu que condujo la separación de una parte del pueblo y del territorio de la nación para formar un estado independiente. Estando situada al norte de Benjamín y Judá, Efraín representaba la oposición a Judá. En conocimiento de este contexto, iniciamos el estudio del texto básico, parte 1 de la lección, con la lectura que encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versos 1 al 5, y continuamos luego del 12 al 17. La dureza del rey provoca la división del reino. Escuchemos. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahía Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Acompáñenme a identificar las causas de la división del reino, así como comprender la historia de las dos naciones que se formaron según esta porción de la palabra. En primer lugar, se pone de manifiesto el descontento. Lo notamos en los primeros 5 versículos del capítulo 12. Desde los tiempos de la conquista, las tribus de Israel anduvieron en una aparente unidad. Hubo rivalidad entre Judá y Efraín. Judá seguía a David y Efraín a Saúl. La mano dura de Salomón logró evitar una separación más temprana, pero al morir éste, se desvaneció esa gloriosa unidad de Israel que se había iniciado con David. Como hijo de Salomón, Roboam era el legítimo sucesor del trono y ya reinaba en Jerusalén y Judá. Solo faltaba que todo el pueblo lo confirmara como su rey. Sin embargo, 2 actitudes diferentes caracterizaban y separaban a los del norte del sur. Estos últimos estaban dispuestos a aceptar a los descendientes de David. Para ellos estaba vigente el derecho de sucesión. Los del norte debían aceptarlo públicamente como rey. Ellos ponían el énfasis en las características personales de quien habría de guiarlos. Las tribus del norte nunca tuvieron oportunidad de expresar su opinión respecto a la sucesión de Salomón al trono, pues él llegó a ser rey antes de morir su padre David. Hubo una especie de correinado por un tiempo. El que David nombrara a su propio hijo como su sucesor significa que la gente del norte realmente no tuvo voz ni voto en el asunto. Ahora que Roboam hereda el trono, es importante para él confirmar la lealtad de las 10 tribus del norte para ser rey sobre todo Israel. Es por esto que Roboam toma la iniciativa y convoca a una asamblea general en Siquem.
una antigua ciudad céntrica ubicada en el territorio norteño y con larga historia en la vida política y religiosa del pueblo. Roboam, en un gesto diplomático, aceptó ir personalmente para ser nombrado rey. Se evidencia una predisposición al principio para aceptar al heredero legítimo del reino, Roboam, siempre y cuando hubiera justicia y equidad de trato de por medio. Esperaban que mostrase disposición a escuchar los reclamos que tenían que hacerle. El discurso inicia recordando el trato de Salomón. Ahora aparece en la escena Jeroboam, de la tribu de Efraín. Su regreso oportuno tendría miras políticas. Jeroboam estaba exiliado. Al mostrar señales de rebeldía, cayó en el desfavor de Salomón y éste lo buscó para matarlo, por lo que Jeroboam tuvo que huir a Egipto. Relato que se encuentra en Primero de Reyes 11:40. Es por ello que al enterarse de la muerte de Salomón y la inminente coronación de Roboam, decidió volver a Israel. Se presta para ser vocero de las tribus del norte. Él era un conocido líder valiente y esforzado, y en el pasado había sido superintendente de las obras públicas de Salomón, e inclusive se había convertido en su adversario. Por lo tanto, se consideraba que estaba del lado del pueblo. Jeroboam expresó todo lo que el pueblo llevaba por dentro y deseaba comunicar. El descontento que sentían y sus muchas quejas. En otras palabras, le dijeron a Roboam: tu padre fue un amo duro. No te queremos como rey a menos que prometas tratarnos mejor. Jeroboam era conocedor de la horrible opresión que habían sufrido las tribus del norte, incluyendo los tributos exigidos al norte que no se aplicaban a Judá durante el tiempo de Salomón. Para sostener la grandeza del reino, éste había tenido que imponer grandes tributos en dinero y trabajo. Las tribus del norte se sentían explotadas y oprimidas. Habían dado gustosamente para la edificación del templo, pero ahora era para satisfacer los gastos y lujos del rey. La situación se había puesto insoportable y el pueblo pedía que se les aliviara la carga como un acto de justicia. Las exigencias al pueblo eran de dos tipos. Debían sostener la vasta corte, Primero de Reyes 4, versos 7 y 17, y debían contribuir con personal para las construcciones del rey. Primero de Reyes 5, verso 13. La petición del pueblo es simple: alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo. Esta era la condición para reconocerle como rey. La respuesta del rey indica que preferiría pensarlo en lugar de tomar una decisión apresurada. Si Roboam hubiera sido comprensivo y sensible a la necesidad de su pueblo, no hubiera sido necesario demorar la respuesta, pues el pueblo estaba sufriendo. En todo caso, debían regresar en 3 días para recibir su respuesta. La demanda del rey que se le diera tiempo para reflexionar sobre la petición de ellos parecía razonable. Roboam entonces decide pedir consejo y obtiene 2 consejos opuestos. Los ancianos de la corte eran los consejeros y administradores más ancianos y experimentados que habían servido a Salomón. Aconsejaron a Roboam que hablase diplomáticamente, que admitiera la validez de las quejas y prometiese reformar a su debido tiempo. Le invitaron que hiciera concesiones a las 10 tribus. Por otra parte, los jóvenes contemporáneos eran conocedores solo de la vida cortesana de Salomón y recomendaron que Roboam fuera más duro aún que Salomón su padre. Aconsejaron asumir una actitud amenazante para mostrar su poder mayor al de su padre. Inclusive, que incrementara la dureza y por lo tanto el dolor de sus castigos por traición
y desobediencia. Azotes y escorpiones. Un azote era una tira de cuero simple. Un escorpión era un látigo con puntas o extremos de acero retorcido que se utilizaba en el castigo de los esclavos. Por ello, la forma de hablar era sumamente insultante. No solamente amenazó Roboam al pueblo con mayores cargas que las que habían conocido hasta entonces, sino que indicó que estaba dispuesto a tratarlos como una nación de esclavos. Segunda causa de la división: una decisión desacertada, un consejo insensato. Versículos 6 al 14 del capítulo 12. Cuando el pueblo volvió al tercer día, el rey habló con dureza. Había escuchado el consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes que habían crecido con él. En su respuesta, recuerda los dos temas que habían preocupado a las tribus. Por una parte, el yugo y por otra, los látigos. Esto último en relación con los aportes de personal para las obras reales. Él actuaría con mano más dura que la de su padre. Una de las cosas que llevó al colapso del Reino Unido fue el gran error necio de Salomón de esclavizar a una parte de su propio pueblo para ser el instrumento del gobierno para aumentar el esplendor de su reino. Se evidencia aquí la insensatez de Roboam. Por una parte, exhibió su potencial para hacer prosperar el reino, tal como lo registra segundo de Crónicas 11, 5 al 23. Fue astuto en identificar a Siquem como lugar para su coronación en vez de Jerusalén. Consideró el pedir consejos, sin embargo, tomó el consejo equivocado. Destruyó en pocos días lo que su padre y abuelo construyeron en años. Su decisión confirmó lo que Dios ya sabía de su corazón. El rey no escuchó el clamor con una actitud benigna. La causa principal estuvo en la debilidad de carácter de Roboam, en su falta de sabiduría y de sentido común. Y por último, aparece la causa invisible, la disciplina divina, el designio de Dios. Verso 15 del capítulo 12. Y para entender mejor esta causa, los animo a revisar y leer los antecedentes que se encuentran en Primero de Reyes 11, 26 al 40, la profecía de Ahías. A la luz de esta declaración, Jeroboam ya era considerado como el conductor del nuevo Estado de Israel, formado en juicio disciplinario por los pecados de Salomón. Ante un Dios infinitamente perfecto, santo y justo, el pecado es intolerable. Salomón se apartó de Jehová. La gracia y misericordia de Dios demoró el castigo hasta su muerte. Sin embargo, había llegado el momento histórico en el cual las palabras del profeta Ahías con respecto a la división del reino serían cumplidas. Lo que más le molestó al pueblo fue haber sido ignorado por quien habría de ser su rey. El escritor del relato afirma que esto estaba dispuesto de parte de Jehová, es decir, lo que ocurría era parte del plan de Dios. Dejó a Roboam a merced de su propia ineptitud o insensatez. Ante la respuesta del rey, el pueblo tuvo una actitud de rebeldía. Todo este sentimiento es declarado de manera magistral en el versículo clave de la lección de hoy. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió
estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Primero de Reyes 12:16. La pregunta: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Fue una forma de manifestar el repudio a la soberanía de la casa de David por parte de la mayoría de Israel. Con estas palabras dieron la espalda a su herencia para buscar nuevos caminos con su líder recientemente elegido, Jeroboam. David era descendiente de la tribu de Judá y es en esa tribu que comenzó a reinar. La mala actitud del rey apresuró la división de una unión frágil. Dos expresiones confirman esto: no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Mira ahora tu propia casa, oh David. Ciertamente afirmaban que la relación entre la casa de David y Judá era firme, pero a ellos no los ataba. Israel, a tus moradas. Estas palabras de Israel expresaron una rebelión deliberada, voluntariosa contra la dinastía de David. De forma desafiante, los israelitas repitieron el grito de guerra usado en la rebelión de Seba contra David, tal como lo registra 2 de Samuel 20:1. Las tribus del norte declararon que no tenían ningún vínculo legal con David y se fueron por su camino. Provee ahora en tu casa, David. Esta es una expresión del disgusto profundamente arraigado contra la casa real de David. Que se ocupara esa casa de sus propios asuntos y de su propia tribu y se desentendiera del resto de Israel. Los demás se las arreglarían solos, independientemente de Judá, y de allí en adelante no tolerarían ninguna interferencia. En cumplimiento de la promesa de que David tendría lámpara todos los días en Jerusalén, capítulo 11, verso 36, el propósito de Dios sería llevado a cabo a pesar de la desobediencia de Salomón. La casa de David sería disciplinada, pero no destruida. Salomón había demostrado ser un pecador, pero a través de la línea de David es que Cristo, el Salvador de los pecadores, aparecería. Los hebreos que habitaban en Judea permanecieron fieles en tanto que las tribus del norte se iban por su propio camino. Es interesante también considerar el versículo 17 de este capítulo 12. Roboam reinó sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Hijos de Israel. Esta frase parece tener un doble significado. En primer lugar, indica que en el territorio de Judá había los que no eran miembros de esa tribu. Además de Benjamín, asociado con Judá, muchos sacerdotes y levitas y gente de todas las tribus de Israel abandonaron más tarde el norte y se unieron con Judá y Jerusalén, según el registro que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 11, versos 12 al 17. Todos aquellos que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, esto es, Judá, Benjamín y Leví, se consideraron como una sola tribu. Aunque la casa de Jehová fue humillada con la división, esta sería compensada con la venida del Salvador de la tribu de Judá, descendiente de David. En segundo lugar, aunque Israel de allí en adelante significaría principalmente el reino del norte en contraposición con Judá, la frase hijos de Israel quizá tenía el propósito de que recordara al lector que también había en Judá
verdaderos hijos de Israel y que el reino del norte no era el dueño exclusivo de este honroso título. El reino quedó dividido en ese momento. Las 10 tribus septentrionales fueron Rubén, Simeón, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés y Efraín, bajo el reinado de su nuevo rey Jeroboam. El reino del sur quedó limitado a solo la tribu de Judá. Benjamín quedó dividida entre ambos reinos. La tribu de Leví, originalmente esparcida por ambos reinos, residió en Judá durante la división del reino, bajo el reinado de Roboam. Tan pronto como Jeroboam asume el poder y el control del reino del norte, dirige a la gente hacia la práctica de la idolatría, lo que se convierte en el inicio de la historia futura y característica del reino del norte. La parte 2 de la lección nos presenta ahora la forma en la cual Jeroboam se aleja de Jehová tras otros dioses. Leamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, los versículos 25 al 28. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. En este pasaje descubriremos qué pasos preliminares tomó Jeroboam para establecer su nuevo reino. Tomó 2 decisiones importantes. Primero, fortificó las ciudades de Siquem y Penuel con la finalidad de defender su reino contra un posible ataque del sur. Dependía entonces de estas edificaciones militares construidas para servir como defensa en la guerra para resistir a los ataques del enemigo. Eligió a Siquem como capital y la convirtió en su residencia real. En realidad surgieron 3 capitales en el norte, primeramente Siquem, después Tirsa y más tarde Samaria, que eventualmente llegó a ser la capital permanente. A pesar de ello, Siquem seguiría siendo un centro religioso de importancia para las tribus del norte. También fortificó Penuel, una ciudad alrededor de 16 kilómetros al este del río Jordán, consolidando con ello su soberanía sobre los israelitas de esta parte del territorio. Jeroboam comprendía la poderosa atracción del culto del Señor en el templo de Jerusalén. Si Israel conservara su lealtad a Dios y si continuara yendo a Jerusalén para rendir culto con sus hermanos de Judá, otra vez se reconciliaría el pueblo y una vez más se reuniría el reino. Ese resultado ciertamente habría sido para el bien de todos, pero eso no era lo principal para los propios intereses de Jeroboam. Al rechazar así al Señor, Israel seguía un cambio que solo podía terminar en su propia ruina. El Señor había prometido a Jeroboam el control político de las 10 tribus del norte. Capítulo 11, versos 31, 35 y 37. Sin embargo, Jeroboam debía seguir religiosamente la ley mosaica, que exigía que siguiera el sistema de sacrificios establecidos por el Señor en el templo de Jerusalén. Capítulo 11, verso 38. En un último intento de impedir que sus súbditos quedaran influenciados por Roboam cuando fueran a Jerusalén para adorar, estableció un culto en el norte. Versículos 27 y 28.
La segunda decisión de Jeroboam entonces fue de carácter religioso. Buscó 2 lugares de culto, Betel y Dan. Puso en estos lugares becerros, probablemente de madera recubierta de oro, los cuales fueron presentados a Israel como pedestales sobre los que supuestamente se sentaba el Señor. Esta estrategia religiosa promovió una evidente violación del primero y segundo mandamiento, Éxodo 20, 3 al 6. Debido a que Jeroboam no confiaba en la palabra del Señor, recurrió a una medida de apostasía religiosa, la separación religiosa, además de la política de los 2 reinos. Jeroboam edificó santuarios secundarios en lugares altos por toda la tierra de Israel. Designó como sacerdotes para sus santuarios a hombres de todas las tribus, violando de esta manera la estipulación de que solo los descendientes de Aarón mantendrían aquel oficio en Israel. Y adicionalmente, instituyó una fiesta religiosa para competir con la fiesta de los tabernáculos. No hay evidencia que el pueblo se hubiese negado a participar en todos estos actos contrarios a lo divinamente instituido. No pedían ser liberados de la idolatría, sino más bien aceptaron mantenerse o retornar a estos actos pecaminosos en total afrenta a Jehová su Dios. En vista de los amplios efectos del pecado, una terrible responsabilidad descansaba sobre Jeroboam. La tercera y última parte de la lección presenta las consecuencias del pecado, tal como lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versos 33 y 34, el cual dice de la siguiente manera. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Jeroboam ignoró la exclusividad levítica en el sacerdocio. No corrigió sus malos caminos, sino que siguió designando sacerdotes fuera de la tribu de Leví para que sirvieran en los lugares altos. También promovía la adoración en estos sitios, ya desacreditado por su relación con el paganismo, pero principalmente porque impedían la adoración en el sitio designado por Dios mismo, Jerusalén. El pecado de la casa de Jeroboam llega a caracterizar la mayor parte de los reyes del norte, identificando posteriormente lo notorio de ellos como hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en sus pecados con los que hizo pecar a Israel. Y como consecuencia, con el tiempo, la casa de Jeroboam sería destruida. Roboam, Judá, Jeroboam e Israel tuvieron la oportunidad de tomar sus propias decisiones. La lección de hoy ha permitido identificar y contrastar opciones, actitudes y consecuencias de acciones, siendo notorio los intereses propios de cada parte, así como la ausencia total de buscar y hacer la voluntad de Dios. Todo esto permite tener como aplicaciones a nuestra vida los siguientes aspectos. En cuanto a la sabiduría, una persona sabia reconoce cuándo necesita ser aconsejada para tomar una decisión. Está dispuesta a escuchar distintas opiniones. Sabe diferenciar entre un buen consejo y uno malo. No se deja guiar por el orgullo o la soberbia. Antes de hacer frente a problemas, desafíos o situaciones especiales, recuerda orar por la sabiduría de Dios, escudriñar las Escrituras, guardar silencio ante Jehová y esperar en Él.
buscar el consejo de personas piadosas, admitir tu debilidad y limitaciones, reconocer total dependencia en Dios, preparar tu corazón y mente y estar dispuesto a aceptar su voluntad. Al tomar nuestras decisiones debemos buscar la guía del Espíritu Santo, ser sensibles a la voz de nuestro Señor y actuar con base en ello. La decisión estará en tus manos y serás responsable de las consecuencias de la misma. Esta lección también nos enseña acerca de la fidelidad de Dios. Después de la división de Israel, el Señor continuó con su plan de redención para la humanidad. Este relato apunta a Jesús, el verdadero hijo de David prometido. A diferencia de Salomón y Roboam, Cristo cumplió la voluntad de Dios para reunir a un solo pueblo, de toda tribu, lengua y nación, que vive en perfecta paz adorando al Dios verdadero por la eternidad. Esto es su iglesia, para la cual Él desea la unidad. Amén. Les invito a realizar sus lecturas bíblicas diarias para prepararse a la siguiente lección, el estudio 47, los reyes de Judá e Israel. Bendiciones. sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré, entonces yo iré desde los cielos y les perdonaré y sanaré su tierra. Entonces yo iré desde los cielos y les perdonaré y sanaré su tierra. Entonces yo iré, entonces yo iré desde los cielos y les perdonaré y sanaré su tierra.